tardes, sean bienvenidos a Expresión Política, un nuevo capítulo de este programa desde y para la región de Valparaíso. Hoy nos acompaña un político de esta región de Valparaíso, el único de su partido y a nivel nacional. Hablamos del senador Juan Ignacio Latorre, Frente Amplista, y del partido Revolución Democrática. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar con nosotros nuevamente acá en este programa. Ya nos había visitado en Isla Negra, hoy acá en el puerto de Valparaíso, y por supuesto que se agradece. Cuéntenos un poco respecto a esto de ser senador. Usted es psicólogo de profesión, es un cambio bastante radical, me imagino. Cuéntenos cómo fue esto de ser además el único senador de su partido. Sí, la verdad es que yo llevo militando en el partido varios años, desde el 2013, entré a militar para la campaña de Giorgio Jackson, pero siempre había estado más bien en roles internos en el partido, más en segunda línea, comisiones. El último tiempo, el 2016, tuve a cargo de la formación política en Revolución Democrática. Simultáneamente yo trabajaba en la Universidad Alberto Hurtado como académico, llevaba 6, 7 años trabajando ahí como académico, y militando, pero siempre en una segunda línea. Y el 2016, cuando armamos un congreso estratégico, que me tocó estar muy involucrado, definimos que queríamos levantar una alternativa en Chile, una tercera fuerza como el Frente Amplio, y disputar todos los espacios, desde presidente de la República, en ese momento todavía no existía el nombre, pero queríamos ir a disputar presidente de la República, y todos los cargos, senador, diputado y core, que era lo que se competía el 2017. Y ahí me tocó un rol de pedirle a otros compañeros y compañeras que pudieran ir a ser candidatos, digamos. Y teníamos muchos candidatos para diputados, pero muy pocos para senadores, tal vez por la edad. En Chile se necesita 35 años. Hacia arriba. Y ahí de repente me preguntan de vuelta como, bueno, ¿y por qué no vas tú? Y bueno, nosotros tenemos un sistema de elección de candidaturas donde te aprueba un territorio, el consejo político, o sea, no es inmediato, es un proceso. Y finalmente me puse a disposición del partido y salí electo, digamos, ganamos acá en la región de Valparaíso, que además al Frente Amplio le fue muy bien, con Beatriz Sánchez le fue muy bien, sacamos 3 diputados, 2 en el Distrito 7, 1 en el 6, 4 cores, y un senador, que además es el único senador. Hablando de la región, porque a nivel nacional también les fue bastante bien, y que lo comentábamos, que les ganaron prácticamente a la bancada demócrata cristiana, que perdió hartos diputados también. Claro, la DC en ese momento tomó una decisión de ir por camino propio, de inscribir una lista única, digamos, como Democracia Cristiana, y se separó de sus socios históricos, del Partido Socialista, el PPD, del Partido Comunista, lo que era la ex nueva mayoría, en el fondo fueron separados. Y yo creo que eso, de alguna manera, y un poco también haciendo evaluación política, el rol de la democracia cristiana durante el gobierno de la presidenta Bachelet, de un cierto sector de la democracia cristiana, fue muy cuestionado. Entonces yo creo que también sufrieron ahí un castigo. Se alineó un poco más con la derecha, que a veces pasa eso con la democracia cristiana. Ahora no sé si van a hacer lo mismo para las próximas elecciones. Y a raíz de eso también usted me hablaba que todavía no tenían claro quién era el nombre de la candidata. Estaba Alberto Mayol y estaba Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez sacó una alta votación, sin embargo, claro, no logró ser la presidenta de Chile, pero todavía está su nombre ahí dando vueltas. ¿Qué es lo que va a pasar con Beatriz Sánchez? Ha escuchado que, claro, podría ser nuevamente candidata presidencial, gobernadora regional de Valparaíso, alcaldesa de Viña del Mar. ¿Qué nos puede contar usted? Sí, la verdad es que estuvimos a solo 2 puntos de pasar a segunda vuelta. Las encuestas nos daban muy poquito resultados, menos del 10%, y terminamos con un 20% de votación y a punto de pasar a segunda vuelta. Y para el siguiente ciclo, Beatriz está en un proceso de reflexión. Yo creo que ella se ha tomado un tiempo de cantar lo que fue la campaña presidencial, que fue muy dura. Ella es periodista, le ha costado mucho volver a insertarse en los medios de comunicación tradicional, de alguna manera le han cerrado puertas también por ser la abanderada presidencial del Frente Amplio. Ella ha sufrido costos en el fondo personales, profesionales, por este proyecto, ¿no? Entonces ella está en un proceso de reflexión, ella está a disposición del Frente Amplio en términos de, va a asumir un rol importante en la próxima elección municipal, recorriendo el país, acompañando las candidaturas, pero todavía no está resuelto cuál es la decisión que va a tomar ella y el Frente Amplio en el siguiente ciclo. Yo creo que todavía falta tiempo, faltan algunos meses. Puede ser que de aquí a fin de año o a principio del próximo año ya haya cierta claridad. Ella está evaluando distintas alternativas. A mí me gustaría personalmente, yo lo he dicho públicamente, me gustaría que ella siga siendo nuestra candidata presidencial. Creo que es la que está
mejor preparada y mejor posicionada para enfrentar a la derecha. Creo que ahora sí o sí pasaríamos a segunda vuelta y sería una competencia muy reñida con la derecha. Claro, ahí hay que ver cuáles son los candidatos que van a presentar los otros bloques, porque se ha escuchado también de varios, por ejemplo, de Renovación Nacional, Joaquín Lavín en la UDI, de la ex Nueva Mayoría todavía no sabemos quiénes serían los candidatos, así que ahí vamos a ver qué va a pasar. Y por eso es que yo veo a Beatriz muy bien posicionada, pero también entiendo que ella está en una reflexión personal de definir si es que quiere nuevamente jugar un rol para la presidencial o bien ir a otra instancia el próximo año, por ejemplo, para gobiernos regionales o alcaldías. Claro, ahí tendrían que sí buscar una muy buena alternativa para las presidenciales. Ahí tendríamos que buscar. Ese es el tema. Y sería obviamente una decisión colectiva. Las distintas orgánicas del Frente Amplio pueden levantar distintos perfiles, podríamos volver a tener primarias, pero ese ya es un escenario que yo creo que primero hay que esperar la definición de Beatriz, y esto es algo que se está conversando el sábado 5 y domingo 6 de octubre. Tenemos un congreso estratégico como Frente Amplio, donde se van a ir definiendo ciertas cosas. Entonces, yo creo que hay que esperar un poquito, no tomar decisiones con mucha ansiedad, claro, con mucha premura, respetar mucho la decisión de Beatriz, apoyarla. Yo creo que es un capital político para el Frente Amplio muy relevante, ya se ha puesto a disposición de la coalición. Y luego iremos tomando las decisiones en cada momento. Perfecto, muy inteligente también de parte de ustedes, por supuesto, porque a veces queman también a los candidatos cuando se apresuran. Vamos a seguir conversando con el senador Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso. Lo vamos a invitar a usted y a ustedes también a un breve corte comercial y ya estamos de regreso. Ser emprendedor significa más que una palabra. También significa trabajar de lunes a lunes por el sueño, dejar todos los caminos de lado para construir uno propio y entender que volver a levantarse puede ser la mejor enseñanza. Porque ser emprendedor es ser el motor de Chile. Entra en seleccionnacionaldepymes.cl. Vota por tu favorita para que sea parte de la Selección Nacional de Pymes 2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Muchas gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya estamos de regreso acá en Expresión Política conversando con el senador de Revolución Democrática. Él es Juan Ignacio Latorre de la región de Valparaíso. Y usted dijo, tenemos que garantizar el agua como derecho humano. Cuéntenos un poco de qué se trata este proyecto de ley. Sí, presentamos recientemente un proyecto de ley de reforma constitucional. En la constitución política que heredamos de la dictadura de los años 80 de Jaime Guzmán. Hay el artículo 19, numeral 24, inciso 11, muy preciso, sale un párrafo que de alguna manera consagra la privatización del agua, la privatización, los derechos de la propiedad privada, los derechos de agua, y eso es raro encontrar en las constituciones políticas de los distintos países del mundo que esté así de explícita el modelo de privatización. Después obviamente está el Código de Agua, que es la ley que regula, que también viene de los 80, también es una herencia de la dictadura y que regula ahí de manera muy específica todo este mercado del agua en el fondo. Y lo que nosotros estamos planteando es un proyecto de ley para derogar ese artículo e introducir un nuevo inciso que consagre el derecho humano al agua, tal como Chile firmó la Declaración Universal de Naciones Unidas del año 2010 del derecho humano al agua. Naciones Unidas dice: el derecho humano al agua y el saneamiento es la base de los demás derechos humanos, así lo pone, así de vital es. Y eso nosotros creemos que debe estar en la Constitución política y de ahí regular para abajo. Pero ¿en qué consiste eso de regular el derecho humano al agua, para que se pueda entender? Hoy día, ¿qué quiere decir? ¿Que hay derechos de agua para algunas personas, por el costo? Cuéntenos un poco como para entenderlo. En el fondo, al regular constitucionalmente el derecho, al consagrar constitucionalmente el derecho humano al agua, permite al Estado después introducir una legislación consistente con ese derecho humano al agua, en donde se privilegie, o sea, hay un tema de priorizar el uso para el consumo humano, saneamiento, en condiciones obviamente sin contaminación, disponibilidad, un mínimo. Naciones Unidas habla de 100 litros de agua por persona al día. Bueno, todo eso el Estado ahí tiene un rol, ¿no? Y cambiar el régimen de propiedad privada a propiedad pública.
esas serían las implicancias. No es que por la reforma constitucional se cambie inmediatamente, sino que después tiene que venir la reforma al Código de Agua. Pero consagrarlo constitucionalmente es algo que no está en la Constitución chilena, y por lo tanto es una reforma constitucional que va en esa línea. La disputa que tenemos, y sobre todo acá en la región de Valparaíso, en la provincia de Petorca, particularmente, que yo diría es el epicentro de la violación al derecho humano al agua, es que hoy día llega un empresario agrícola, ¿no? De paltas, por ejemplo, compra un territorio, planta el cerro, hasta la punta del cerro, digamos, de árboles paltos para exportar a mercados internacionales, Europa, etc. Y claro, y eso consume mucha agua, y al mismo tiempo tienes la posibilidad, si tienes plata, de comprar muchos derechos de agua. Entonces las cuencas en Chile, y particularmente en la región de Valparaíso, están sobreotorgadas de derechos de agua y están sobreexplotadas. Y esas mismas empresas agrícolas, además, junto con acumular derechos de agua, extraen puntos, hay multas por extracción ilegal de agua más allá de la debida. De la que ya tienen como comprada o de derecho. Y eso provoca que los pequeños agricultores se sequen sus pozos o que no tengan la sacada de agua. Exactamente, y que las comunidades, el consumo humano, sea a través de camiones aljibe, que es otro negocio y que es otro costo y un agua también de menor calidad, etc. Entonces tenemos una contradicción, justamente porque no hay una institucionalidad pública que privilegie unos usos por sobre otros usos. O sea, senador, hoy día cuando el gobierno dice que está garantizado el derecho del agua es porque hay camiones aljibes. Exactamente, y eso es presupuesto central que se distribuye a los municipios contratan empresas para llevar el agua a las familias a través de camiones aljibe. Y la cantidad de agua muchas veces está al límite de los mínimos, ¿no? Permitidos o promovidos, digamos, desde Naciones Unidas como el derecho humano al agua, pero en el fondo es la contradicción. Y ese modelo que heredamos desde, insisto, los años 80 en dictadura se ha profundizado y se ha seguido administrando en democracia, pero hoy día tenemos una variable que no teníamos antes, que es el escenario de cambio climático, el escenario de emergencia climática y ecológica, donde tenemos una mega sequía que es la más grande de toda la historia desde que hay registro, y donde los movimientos sociales también, como Modatima u otras organizaciones con las que nosotros levantamos una mesa regional de recuperación democrática del agua, dicen, mira, esto es mega sequía, sí, pero también hay un mega saqueo, ¿no? Hay usurpación de agua y hay concentración de agua para los grandes empresarios. Tenemos las asociaciones de canalistas, por ejemplo, que están todos ahí, están los grandes, los pequeños, los medianos. Pero ¿quién manda en las asociaciones de canalistas? Los que tienen más derechos de agua, los que tienen más acciones. Por eso que no se ponen de acuerdo tampoco para tomar las decisiones como corresponde con el Estado o con el gobierno en este caso. En el fondo, las decisiones se toman en función de los intereses de quién tiene más derechos de agua. Y quienes tienen más derechos de agua son las grandes empresas agrícolas, en el caso del modelo agroexportador. Pero si lo llevamos a la minería, lo mismo. Las grandes mineras tienen muchos derechos de agua, o las grandes empresas forestales tienen muchos derechos de agua. Las hidroeléctricas, las empresas hidroeléctricas tienen muchos derechos de agua. Y eso es porque hay un mercado que se ha entregado, en el fondo, esa lógica de propiedad privada del agua. Senador, y falta el rol del Estado que consagre el derecho humano al agua. Claro. Senador, antes de irnos a la pausa, ustedes que nos dicen que están trabajando con Modatima, que es un movimiento que justamente ha estado destacando toda la usurpación que hay con el agua. Rodrigo Mundaca recibió un premio interesante, destacado en Alemania, tengo entendido. Sin embargo, casi al mismo tiempo se lo hicieron al presidente Sebastián Piñera justamente por el desarrollo o el apoyo a hacer el cambio climático. ¿Qué opina usted respecto a eso? Sí, primero saludar y reconocer el rol de Rodrigo Mundaca. Él es vocero de Modatima, lleva muchos años denunciando la vulneración del derecho humano al agua en la provincia de Petorca, y le dieron este año el premio de Derechos Humanos 2019 Nuremberg, que es un premio muy importante en Alemania. Además, que pasó un poquito más desapercibido, en Francia la Fundación Daniel Mitterrand también le dio un premio. Entonces, en Europa se le ha reconocido su defensa al derecho humano al agua en Chile y este modelo de privatización, pero acá en Chile se le ha perseguido, se le ha criminalizado, él ha tenido problemas con algunos de los grandes empresarios. Porque hay intereses. Porque hay intereses, claro. Y porque de alguna manera se le ha invisibilizado. Y al mismo tiempo, claro, lo que usted dice es que al presidente Piñera le dieron un premio ambiental por celebrar la cumbre del cambio climático, la COP25 acá, y por su compromiso con el cambio climático, y la verdad es que es un contrasentido. Yo creo que para mucha gente, movimientos sociales con los que nosotros trabajamos en la región, es una contradicción muy profunda, porque la verdad es que el presidente Piñera no ha tenido una ambición climática real acá en Chile. Ha tenido buenos discursos, por ejemplo, ha ido a la ONU a pedir perdón por la zona de sacrificio,
pero no ha cerrado ni ha tomado la decisión de cerrar ninguna termoeléctrica a carbón en su periodo. Es decir, él dijo, se van a empezar a cerrar el 2022, cuando él ya no sea presidente. Así es fácil tirarle la pelota al que viene después, ¿no? Y además son termoeléctricas que ya cumplen su ciclo, ya son obsoletas, digamos. Después dijo, vamos a cerrar las termoeléctricas a carbón al 2040, todas las termoeléctricas al 2040. Eso es decirle a los niños de Quintero Puchuncaví y de las zonas de sacrificio en Chile que tienen que esperar 20 años más para que se cierren las termoeléctricas a carbón. Es toda una vida. Es toda una vida, ¿no? Cuando perfectamente el mundo académico, el mundo científico dice Chile podría cerrarlas en el ciclo de una década, del 20 al 30, hasta ahí, poner un calendario. Y eso implica fijar por ley, en su gobierno, fijar por ley, mandar un proyecto de ley al Parlamento para fijar por calendario, claro, exactamente, que no dependa de la voluntad del que viene, del gobierno de turno, sino que se cierren las termoeléctricas a carbón de aquí al 2030. Eso es ambición climática. Eso merecería un premio, un reconocimiento, pero la verdad es que lo otro es un poquito lavado de imagen verde, que es lo que creemos que está detrás de todo esto de la COP, o sea, no de la COP25, que muy bien que se haga la COP25 y que se celebre en Chile, pero toda la puesta en escena del presidente Piñera es más bien lavado de imagen verde. Perfecto, queremos agradecer sus comentarios, pero no nos vamos todavía, ¿eh? Ustedes tampoco quédense junto a nosotros porque nos vamos nuevamente a un corte comercial y ya estamos de regreso con el senador Juan Ignacio Latorre. Ser emprendedor significa más que una palabra. También significa trabajar de lunes a lunes por el sueño, dejar todos los caminos de lado para construir uno propio y entender que volver a levantarse puede ser la mejor enseñanza. Porque ser emprendedor es ser el motor de Chile. Entra en seleccionnacionaldepymes.cl. Vota por tu favorita para que sea parte de la Selección Nacional de Pymes 2019. Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Gobierno de Chile. Muchas gracias, ya estamos de regreso acá en Expresión Política y a continuación vamos a seguir conversando con el senador Juan Ignacio Latorre. Ya lo mencionábamos un poquito en el bloque anterior, tiene que ver con la zona de sacrificio, Quintero, Puchuncaví y algo de Concón. Hace poquito estuvo el ministro de Salud en el Congreso y hubo una emergencia. Ya tuvieron que nuevamente derivar a jóvenes niños de un establecimiento educacional a emergencia por una intoxicación por cloro. ¿Qué le parece a usted que después de todo lo que se ha conversado, de los años en que esta zona ha estado expuesta a estas empresas, sigan sucediendo, incluso estando el ministro acá en la región de Valparaíso? Sí, lamentablemente hubo esta semana 21 casos de intoxicaciones. Al principio no se sabía bien el origen, que es lo mismo que ocurrió en el 2018. Masivas intoxicaciones, cerca de 2.000 casos y no se supo. Hasta el día de hoy no tenemos ni una empresa sancionada, multada, ni cerrada tampoco. La Defensoría de la Niñez recientemente encargó un estudio a la Universidad Católica de Valparaíso donde da cuenta en sus conclusiones que hay 17 derechos de niños, niñas y adolescentes que están siendo vulnerados cotidianamente en la zona de sacrificio en Puchuncaví, Quintero. El sistema de salud no es de alta complejidad o mediana complejidad siquiera. Tienen que ser derivados acá. Tienen que ser derivados. No hay protocolos de seguimiento toxicológico, de exámenes, ¿no? de prevención y si es que hay diagnósticos de tratamiento, no ha habido una responsabilidad con el derecho a la salud. Entonces, de eso se trata justamente la zona de sacrificio, que tenemos en el fondo personas, comunidades, niños y niñas y adolescentes condenados en el fondo a sacrificar su derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, porque viven en una comunidad donde hay un cordón industrial de 18 empresas contaminantes. Claro. Ahora, a pesar de que esto es un tema que viene hace muchos años, 50, 60 años más o menos, no sé qué opina usted en realidad respecto a la respuesta que ha tenido acá el gobierno local. Hablamos del intendente, que hubo en una oportunidad altos índices, pero no lo dieron a conocer. Sí, el gobierno simplemente se ha contentado con levantar un plan de descontaminación que lo aprobaron en Contraloría, pero es un plan de descontaminación que no descontamina lo que se necesita, porque en el fondo solo mide los umbrales de contaminación que permite la ley chilena, que es muy laxa, es decir, la ley chilena permite más contaminación de la que recomienda la Organización Mundial de la Salud. No hay norma
según la OMS, ¿no? En Chile permitimos que se contamine mucho más. Entonces, lo único que hace este plan es decir, ok, cumple con la norma o no cumple con la norma. Y además, solo de algunos contaminantes del aire, pero además de algunos contaminantes del aire. No hay medición de suelo, no hay norma para suelo. ¿Y eso será ni un tema de costo o de voluntad? ¿Por qué no se hace al igual como se ve en otros países, por ejemplo? Yo creo que ha sido voluntad política. Yo creo que las grandes empresas han hecho un trabajo de lobby muy fuerte en todos los gobiernos, a nivel también parlamentario probablemente, para que la norma chilena quede muy laxa, para que la norma chilena sea de bajo estándar y para que no existan dispositivos de seguimiento, monitoreo, fiscalización y sanción efectiva que desincentive la contaminación. Hoy día le sale barato contaminar. Hace un año, insisto, masivas intoxicaciones, ha pasado un año, hubo un fallo de la Corte Suprema, histórico, que le exige al gobierno que cumpla una serie de medidas. No ha pasado absolutamente nada, no hay ni una empresa sancionada y el gobierno no se ha puesto las pilas, digamos, para cumplir el fallo de la Corte Suprema, que es el máximo órgano de justicia en Chile. Nosotros levantamos recientemente un nuevo requerimiento, un nuevo recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso por los continuos variamientos de carbón en Ventana, que ahí habrían responsabilidad de Puerto Ventana, de la fiscalización de la Armada, las termoeléctricas a carbón. Ahí hay toneladas de carbón que están permanentemente trasladándose, digamos, desde distintas partes de fuera de Chile y de Chile. La mina Invierno al sur de Chile, donde se aprobó ese proyecto, digamos, de extracción de carbón que va a las termoeléctricas a carbón a Puchuncaví Quintero. Entonces, ahí hay una investigación pendiente, hay medidas pendientes y yo creo que el gobierno no ha sido... El intendente es el representante del presidente de la República acá en la región. Por lo tanto, él podría perfectamente tener un liderazgo mucho más fuerte, pero pareciera ser que buscan cuidar el negocio de las empresas. En el fondo, lo único que se preocupan es que las empresas sigan funcionando. Cierran las escuelas, pero no cierran las empresas. Ahora, el senador Lagos Weber, que estuvo acá también, dijo que se debían sacar esas empresas. Sin embargo, el senador Francisco Chaguán dijo que había que ser responsable en el comentario. ¿Cuál es su punto de vista o su opinión respecto a eso? ¿Qué haría usted? A ver, nosotros hemos dicho claramente que las termoeléctricas a carbón en Puchuncaví Quintero se deberían cerrar. Hay algunas ahí obsoletas que no hay que esperar al 2022, que lo puede hacer el presidente Piñera ahora en su gobierno, que eso de cara a la COP25. Y hay otras que hay que hacer un calendario de aquí al 2030, pero ojalá en el corto plazo descomprimir las zonas de sacrificio. No solo Puchuncaví Quintero, sino que en Chile tenemos 5 zonas de sacrificio, tenemos 28 termoeléctricas a carbón en total y eso descomprimiría muy fuertemente la contaminación. Por otro lado está la empresa Codelco Ventana, la fundición, que es histórica, que es muy antigua y que hay una decisión del Estado de ir a pérdida. Es decir, esa empresa es un subsidio, o genera subsidio, digamos, a la pequeña y mediana minería del norte, no de la región de Valparaíso, del norte. Y va a pérdida, esa es una empresa que genera pérdidas económicas, o sea, que solo desde un punto de vista financiero se debería cerrar. Sin embargo, ok, el Estado puede decir, yo esta empresa estatal apoyo a la pequeña y mediana minería del norte porque tiene un sentido social. Perfecto. Pero que esa función de la fundición de Codelco podría hacerse en otra filial de Codelco, en otra parte, con menos externalidades negativas, con tecnología más de punta, seguir comprando el cobre que sacan los pequeños y medianos del norte, acopiando y la fundición hacerse en otro lugar. No es mucha la gente que trabaja, ojo, muchas veces dice el empleo. Claro, eso iba a preguntar yo qué iba a pasar con el desempleo, probable desempleo, porque la gente que trabaja ahí es de esa misma zona. Hay gente de la misma zona, hay gente que vive en otras comunas y que va a trabajar allá por el día, pero no es mucha la gente que trabaja ahí y perfectamente se podrían diseñar planes de reconversión productiva, ¿no? Si se cierran esas empresas. ¿Qué pasó con el turismo, por ejemplo, en esa zona? ¿No? Se perdió. Se perdió completamente. ¿Qué pasó con la agricultura en esa zona también, que existía También murieron atrás? Animales en esa zona, por intoxicación por las napas subterráneas, el pasto. Exactamente. Entonces, se podrían pensar mecanismos distintos de empleo de la gente, pero en el fondo, acá no estamos hablando de un pueblo entero que vive de esas industrias. No es mucha la gente que trabaja ahí, pero el impacto ambiental es muy alto. Y eso es lo que no podemos seguir permitiendo. Senador, finalmente, y antes de terminar, ¿viene Greta a Quintero? A ver, se ha especulado mucho. Nosotros, junto con
distintas organizaciones, Viernes para un Futuro, que ellos tienen contacto directo con Greta, con su padre, su familia, gente que le ve la agenda. Se le ha hecho una invitación formal, nosotros estuvimos en Ventana, justamente le hicimos una invitación formal para que venga Quintero, ojalá Puchuncaví, Quintero, Petorca también sería ideal que fuera a ver esta contradicción de los cerros plantados de palta, digamos, y la escasez hídrica, que es uno de los elementos del cambio climático nomás y además de la institucionalidad de privatización del agua en Chile. Y todavía no hay confirmación. Ella ha mostrado disponibilidad para visitar distintos lugares. De hecho, hizo un comentario, dijo que sería bueno que los jóvenes, sobre todo los alumnos de los colegios allá, salieran a las calles. Absolutamente. El movimiento Viernes por un Futuro es de los jóvenes, un signo de esperanza, como los jóvenes están tomando conciencia de este problema y están interpelando a los adultos, ¿no? Y a la clase política dirigente, a los empresarios, a los gobiernos, a los parlamentarios, para que tomemos acción y actuemos ahora, hoy día. Lo del cambio climático es ahora, no es una cuestión de futuro, y tiene que ver con la supervivencia de la humanidad. El tema del agua es vital, si no hay agua no hay vida, digamos. Entonces, si los jóvenes no se levantan, si los jóvenes no despiertan, no interpelan, como lo está haciendo ella y muchas millones de personas en el mundo, la verdad es que esto no se va a mover, o sea, no, por inercia institucional no se va a mover. O sea, hay que presionar, los movimientos sociales en eso juegan un rol muy importante en instalar estos temas. Ojalá que Greta venga, todavía no confirmado, pero también no hay que poner todo en su espalda. Esta es una niña que tiene 15, 16 años, de alguna manera refleja una toma de conciencia, pero esto tiene que ser un proceso colectivo, masivo, ¿no? De organización social acá en Chile, de las mismas comunidades para actuar de cara al cambio climático. Así es. Bueno, quedamos corto con el tiempo, se nos quedaron algunos temas pendientes, pero eso significa que va a tener que volver. Encantado, pues. Muchas gracias. Una invitación que se la dejamos lista para que vuelva cuando quiera, y muchas gracias por tratar estos temas, y por supuesto también le agradecemos a nuestro público que nos está viendo a través de las distintas señales de Giro Visual Televisión. A usted, senador, muchas gracias, y a ustedes también, y sigan en nuestra sintonía. Hasta pronto. Muchas gracias.